Hemos capacitado a profesionales y empresas en ciencia de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en Latinoamérica. Nuestra misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Nuestra visión: educar con excelencia y ser referente en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar el mejor talento en Latinoamérica. Contamos con más de 5.000 alumnos capacitados, más de 2.000 webinars y clases gratuitas, más de 100 artículos informativos publicados y más de 9 programas sociales. Con Data Science Research Perú, especialízate, lidera e impacta. ¿Por qué estudiar en Data Science Research Perú? Porque contamos con programas, cursos y capacitaciones personalizadas para abordar los desafíos existentes. Nuestras rutas de aprendizaje son creadas en base a las necesidades actuales de la empresa. Serás capacitado por profesionales con alta experiencia. Incluimos casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Hemos formado a más de 5.000 alumnos quienes han encontrado una mejor posición laboral gracias a nuestra formación. No esperes más. Empieza tu carrera profesional como Data Architect, Data Analyst, Data Engineer y Data Scientist con nosotros. Con Data Science Research Perú, especialízate, lidera e impacta. Potencia tus habilidades con nuestros cursos y programas. Curso de Fundamentos de Python para Ciencias de Datos inician el 17 de mayo. Curso Estadística Descriptiva y el curso Python para Análisis de Datos inician el 31 de mayo. Pack de cursos Estadística para Ciencia de Datos también inicia el 31 de mayo. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy a nuestra masterclass gratuita. El tema que vamos a abordar será el de introducción a Python, qué es y cómo usarlo. Antes de empezar, sé que tenemos nuevos integrantes en nuestra comunidad y por ello quiero compartir con ustedes un poquito de lo que DSRP ha ido construyendo en el campo de Data Analytics por más de 4 años. Hemos formado líderes en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. También capacitamos a empresas de diferentes sectores, abordando las diferentes necesidades actuales de las empresas, con clases co-creadas con expertos líderes con años de experiencia en sectores como Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial. Y también contamos con casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Del mismo modo, quiero compartir con ustedes sobre las alianzas que hemos ido formando con diferentes empresas, tales como en el 2019 hemos formado alianza con el Banco Bambif, la Universidad Ricardo Palma, el Banco Pichincha, durante el 2020 con el Banco Interbank y la empresa Belco. 2021 con la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la empresa Bacus, y el pasado año 2022 con el Banco BCP y la empresa Entel. Ahora las novedades que tenemos en Data Science Research Perú. Los invitamos a la masterclass de estudio descriptivo diferencial del COVID-19 en Perú este martes 19 de mayo a las 8 de la noche. Nos va a acompañar el ponente Ernesto Ponsot, cuyo cargo ahorita ocupa el cargo de Senior Data Science. No se olvide que están todos invitados y los esperamos. También queremos comentarles que en alianza con la empresa Globant vamos a estar llevando a cabo nuestro primer evento presencial del año, este miércoles 17 de mayo a las 7 de la noche. En breve voy a compartir por el chat el enlace de registro para que puedan registrarse y no se olviden que los cupos son limitados. Eh, los esperamos a todos y no se pierdan esta oportunidad. Ahora, no se pierdan sobre las sorpresas que tenemos para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para estar al día de nuestros próximos eventos y aperturas de cursos. Ahora, para continuar, queremos mencionarles sobre nuestras próximas aperturas de cursos. El curso de Fundamentos de Python para Ciencia de Datos da comienzo este 17 de mayo. Eh, el curso de
descriptiva el 31 de mayo. Asimismo, el curso de Python para análisis de datos da comienzo el 31 de mayo. Pueden pedir información ya sea por nuestras redes sociales o por nuestro WhatsApp. Del mismo modo, tenemos el pack de 3 cursos de estadística para ciencia de datos. Aún nos quedan cupos disponibles y pueden reservar su vacante ahora. Ahora, ¿les interesa matricularse o pedir informes sobre alguno de nuestros cursos o especializaciones? Pueden contactarse con nosotros actualmente escaneando el QR que está apareciendo en pantalla, o también pueden escribirnos al 977-468-023 o cualquiera de nuestras redes sociales. Ahora queremos recordarles que al finalizar la masterclass del día de hoy vamos a estar sorteando una beca completa para el curso de Fundamentos de Python para Ciencia de Datos. En unos minutos voy a estar compartiendo por el chat el enlace de registro para que puedan registrarse los que aún no lo han hecho. Bueno, ya es momento de presentar a la experta que nos va a acompañar el día de hoy. Aurea Soriano desarrolló 2 proyectos de posgrado en UNICAM. Actualmente obtuvo un PhD en licenciatura y maestría de Ciencias de la Computación en la Universidad de Sao Paulo y actualmente forma parte del equipo de Data Science como docente. Bueno, sin más que decir, no se olviden que cualquier duda o consulta que pueda surgir durante la masterclass del día de hoy, pueden dejarla por el chat de tal manera que la ponente pueda eh, resolver. Bueno, muchas gracias y ahora le doy pase. Perfecto, muchas gracias y buenas noches chicos y muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Voy a compartir y confírmeme por favor por el chat si es que consiguen ver. ¿Sí? Sí, sí se logra visualizar. Perfecto, muchísimas gracias. Genial, bueno, el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre Python y vamos a ver cuál es la base, por dónde comenzar con Python y todas las cosas que podemos hacer con Python. Bueno, como ya me han presentado, yo soy doctora en ciencias de la computación, tengo más de 10 años de experiencia dentro del área de inteligencia artificial. Soy especialista en análisis visual yo también hago investigación dentro de Machine Learning, dentro de ciencia de datos y dentro de Deep Learning. Actualmente estoy como coordinadora de investigación dentro de un proyecto de IA dentro de la Unicamp. ¿Okay? Bueno, estoy dentro del laboratorio Recode AI y para los que quieran ver un poquito más sobre los proyectos que tenemos por aquí, es simplemente entrar a ese enlace, recode.ai. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de esta presentación, vamos a ver qué es Python. ¿Qué puedo hacer con Python? ¿Por qué es tan popular? ¿Y cómo usar Python? Entonces, primero vamos a comenzar con ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación popular. Fue creado por este personaje, por Guido van Rossum, y fue lanzado en 1991. 1991, o sea que Python ya tiene algunos años, ya es treintón, ¿cierto? Entonces, muchos piensan que Python viene del nombre de una Python, cuando no es cierto. Python viene de una inspiración que tiene Guido. Cuando él estaba haciendo Python, cuando él estaba implementando Python, él estaba con los guiones de Monty Python, Flying Circus, de esta serie que era una comedia de la BBC. Entonces, él pensó que era un nombre corto,
un nombre único y misterioso. Y así que colocó Python a el nombre del lenguaje. Así de simple. No tiene nada que ver con la Python. No. Luego, entonces, vamos a ver un video rápidamente. Ok. De cómo es que Python empieza a crecer. Esta es una visualización interactiva desde 1965 hasta 2020. En 1968, 67, Fortran era una cosa súper fuerte. Incluso al día de hoy hay bastantes sistemas dentro de los bancos, dentro de varios sitios que aún están basados en Fortran o COBOL. Dentro de 1975, aquí ya aparece C, Pascal empieza a subir dentro de ese ranking. Vamos a ir pasando dentro de nuestra historia. Dentro de 1982, 83, Pascal estaba ahí en el top, pero C lo reemplaza. Hasta que llegamos a 1991, donde se lanza Python. ¿Ok? Entonces, Python aún no suele ser muy usado dentro de esa época. Solo para comentarles, yo hice la maestría en el año 2011 y en esa época no teníamos conocimiento aún o no era tan popular Python. Y ya podemos ver que en el 2004 empieza a ser usado, ¿cierto? Empieza a subir dentro de esta lista. Dentro del 2014, Python empieza a crecer rápidamente y ocupa el tercer puesto. Hasta que a partir del 2019, Python es uno de los lenguajes más usados. ¿Ok? Entonces, esa fue una breve historia de los lenguajes de programación. Entonces, vamos a saltarnos ahora esto. Entonces, dentro del 2022, haciendo un análisis de todos los trabajos, de todos los posts de posiciones de LinkedIn dentro de Estados Unidos y dentro de Europa, podemos ver que Python es uno de los lenguajes que es más solicitado dentro de las posiciones. Entonces, va a ser muy bueno que nosotros sepamos cómo es que se hace código dentro de Python. Y no solamente para los que estamos dentro de la parte de desarrollo. Hay muchísima gente que son de otras ramas que también usan Python. Por ejemplo, ingenieros de software, matemáticos, analistas de datos, claro que sí, científicos de datos, claro que sí, contadores también, ingenieros de redes y también niños. Oh, ¿por qué, profesora? ¿Por qué niños? Bueno, hay muchos robots que están siendo introducidos como juguetes para que los niños aprendan sobre la programación y básicamente estos robots, muchos de ellos permiten una implementación en Python. Entonces, los niños ya están empezando a desarrollar habilidades dentro del lenguaje. Y básicamente porque es un lenguaje bien amigable. ¿Ok? Entonces, este es un lenguaje de propósito general. No está especializado para ningún problema. Si es que ustedes dicen, no, Python es simplemente para Machine Learning, Python simplemente es para análisis de datos. No, Python no está especializado en ningún problema, ¿ok?
Y esta versatilidad, esta facilidad de uso, hace que sea uno de los lenguajes de programación que sea más usado dentro de la actualidad. Es open source, es open source. Entonces vamos a poder tener acceso al código. El logotipo de Python es una marca registrada, pero lo que nos permiten es hacer una personalización de ese logo. ¿Ok? Ahora, usualmente nosotros, para los que estamos dentro del área de computación, de sistemas, y para los viejitos, así como yo, casi siempre son enseñados lenguajes que son compilables. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, dentro de la universidad, uno de los lenguajes que es más enseñado, compartido, es C, es C++, es Java. Y, por ejemplo, estos son ejemplos de los lenguajes compilables. O sea, son los lenguajes que necesitan que traduzcamos el programa en una forma que la máquina pueda entender. Entonces, por ejemplo, yo tengo un código en Java. Este código es compilable y es generado en una forma que la máquina pueda entender y luego voy a ejecutar. ¿Ok? Esto es cómo funcionan los lenguajes de los compilables. En cambio, Python es interpretable. O sea, vamos a interpretar directamente las instrucciones en la máquina. ¿Ok? Entonces, vamos simplemente a tener una fase de interpretación. No vamos a tener esa fase de compilación y ejecutar. ¿Ok? Entonces, características de Python. Como ya hemos mencionado, usa un intérprete. ¿Ok? Esa es la diferencia. Además, como ya hemos dicho, es open source. Es gratuito y es de código abierto. Y podemos bajarlo dentro de ese link. Además, inicialmente fue propuesto para que sea orientado a objetos a través de las clases de Python, pero también podemos tener una versión de funciones, una versión mucho más simple. ¿Ok? Además, tenemos un entorno bastante amplio. Hay más de 137,000 bibliotecas, librerías. Vamos a tener varios paquetes que nos permiten hacer varias cosas fácilmente. Es simple, es bastante simple, es fácil de usar, lo que hace que sea bastante rápido de codificar y lo que significa que vamos a poder aprender bastante rápido. Tiene una sintaxis elegante, que hace que mejore la legibilidad de el código, ¿cierto? Y es multiplataforma, o sea, yo lo puedo usar en Windows, Linux, Mac, Unix, etcétera. Ahora, una de las preguntas es, profesora, ¿y qué puedo hacer yo con Python? Puedo hacer análisis de datos, puedo hacer visualización. Hay muchísimos recursos dentro de Python, bibliotecas que me facilitan este proceso. ¿Ok? Entonces, por eso es que es uno de los lenguajes más usados dentro de ciencia de datos. Puedo hacer inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina. Puedo implementar un modelo desde cero, o puedo usar todas las bibliotecas que hay, como scikit-learn u otras, que nos permite ya
usar los modelos para clasificación, regresión, clustering. Entonces vamos a tener bastantes recursos para poder hacer estos procesos. Aparte de ello, podemos automatizar. ¿Cómo así, profesora? Entonces, si tú no eres de computación, ¿ok? No eres de ciencia de datos, no eres del área de análisis de datos, pero tienes que hacer unas tareas que son bien repetitivas y aburridas, ¿cierto? Como por ejemplo, todos los días tienes que copiar unas carpetas, archivos y pasarlos a otro lado, cambiarles nombre. Entonces, con Python puedes facilitarte eso haciendo un script. Con un script vas a poder hacer eso automáticamente. No tienes que ser un desarrollador de software para usar Python. Por eso es que yo les decía, hay bastante gente como contadores u otros profesionales de otras áreas que ya están usando scripts de Python para automatizar partes de sus tareas. ¿Ok? Entonces, Python va a hacer tu vida más fácil. Listo. Entonces, como nosotros hemos dicho, vamos a poder usar para análisis de datos, para inteligencia artificial, machine learning, para automatización, pero también los de ingeniería del software pueden usarlo para prototipos de software. Pueden usarlo para desarrollar un prototipos, pruebas y herramientas de depuración. También es usado para desarrollo web. Hay muchos que están usando Django, por ejemplo, el Pyramid, el Flask y muchos otros para hacer páginas web, para hacer cosas web. Y estos frameworks, por ejemplo, estos frameworks van a simplificar y facilitar los procesos web. Por ejemplo, en mi caso, a mí sí me gusta hacer esa combinación de toda la parte formal de las bibliotecas de IA y de Machine Learning con una parte visual hecha en web. Entonces, dentro de esa fase, por ejemplo, yo hago esa conexión de modelos y cuyos resultados pueden ser visualizados a través de un desarrollo web. Entonces, puede ser que también hagan esa mezcla. Aparte de ello, podemos usar para computación científica y numérica. Hay varios investigadores de otras áreas, como por ejemplo, ya conocí a biólogos, a economistas, ¿y más? A un ingeniero de la producción que, por ejemplo, usa toda esta parte de Pandas o NumPy para hacer la parte de computación científica y numérica de forma eficiente, para hacer todo el cálculo de las ecuaciones y de lo que ellos necesitan. Por otro lado, también es usado dentro de la programación de redes. ¿Por qué, profesora? Porque facilita la creación de scripts que hacen de forma automática la configuración de redes que son complejas, ¿ok? Y también es usado en juegos y en aplicaciones 3D. Por ejemplo, podemos hacer un juego 3D simple con Pygame. Den una investigada y van a poder ver que se puede tener un juego 3D con Pygame. Luego, ¿por qué es tan popular entonces Python? Bueno, uno por todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Porque podemos usarlo en varias cosas. Pero alguno de ustedes lo que me diría es, profesora, pero yo puedo tener todo eso con
otros lenguajes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el beneficio de yo trabajar con Python? Punto número 1, vamos a poder resolver los problemas más complejos en menos tiempo y con menos líneas de código. Por ejemplo, si es que yo quiero extraer las 3 letras, las 3 primeras letras del texto Hola Mundo, dentro de C#, yo voy a tener que usar un str, o sea, voy a llamar a la variable y voy a hacerle un substring y yo le voy a decir que a partir de esa posición, dame los 3 primeros, ¿cierto? Si es que yo lo hago en JavaScript, también voy a hacer un substring de una posición y la cantidad de letras. Pero si es que yo lo quiero hacer en Python, esto va a ser súper más corto. Va a ser corto y limpio. No necesito de mucho bla, bla, bla para extraer esas 3 primeras letras. Simplemente yo le digo de la variable str, dame desde la posición 0 hasta la 3, hasta la 2, ¿cierto? Porque va hasta 1 antes. Y es un código mucho más corto y mucho más limpio. Además de ello, hay otras razones, porque es multiplataforma, podemos usarlos en Windows, en Mac, en Linux, hay bastantes formas. Es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Cómo así, profesora? No vamos a tener que preocuparnos por la memoria, así como en C++, por ejemplo. Y es similar al inglés, lo que lo transforma en una opción fácil de entender y buena para gente que recién está iniciando dentro de este medio. Como ya les he dicho, este es un lenguaje interpretable, ¿ok? Entonces, el código va a ser ejecutado como se escribe. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido, ¿cierto? Gratuito, open source, es un código bastante simple, por lo que también como hay que hacer menos código para una solución, vamos a tener soluciones listas mucho más rápido, ¿cierto? Siempre que hay un error dentro de Python, va a detener la codificación. O sea, si es que encuentra un error, un bug, automáticamente para todo. Ustedes lo que dirán, y profesora, pero eso no está bien. No, porque va a ser mucho más fácil para que puedas continuar con tu solución. ¿Ok? Y hay una gran comunidad. Ustedes pueden ver que en todos los foros van a encontrar a personas que ya trabajan con Python, que ponen sus dudas, que ya hay soluciones, que ya hay respuestas y hay muchísimas bibliotecas que nos facilitan todos los procesos. ¿Quién usa Python? Hay muchísimas empresas que usan Python. Por ejemplo, Mozilla, que es más conocido por Firefox. Google, Microsoft, Netflix, Uber, Reddit y Dropbox son algunos de los ejemplos de empresas que son más famosas, ¿cierto? Y también mencionan el uso de Python como Slack, como DigitalOcean, como Leaf. Y hay muchas empresas financieras que procuran, que buscan mucho a los, desarrolladores de Python. Y mucha base de TI está basada en Python, como OpenStack, como Ansible
Y también para los que trabajamos, por ejemplo, con edición de videos, con preparación de, por ejemplo, un video para una clase, para cortar cosas, también va a haber software de escritorio que usa Python como OpenShot. ¿Ok? Ok, profesora, ya entendí qué es Python, cuáles son sus características más importantes y cuáles son las empresas que usan Python. Pero ahora, ¿cómo usar Python? Entonces, punto número 1. Dentro de Python vamos a tener los comandos muy similares a inglés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros lo que vamos a querer es importar una biblioteca, import y el nombre de su biblioteca. Vamos a tener también, por ejemplo, un return, un if, un break. Entonces, vamos a tener varias de las palabras en inglés. Por otro lado, dentro de otros lenguajes, vamos a estar usando, por ejemplo, el punto y coma o los paréntesis para completar un comando. Dentro de Python, simplemente vamos a usar una nueva línea para la misma función. O sea, no hay puntos y coma. Profesora, pero yo he visto dentro de un código online que hay alguien que sí pone. El hombre o la persona puede poner ese punto y coma, pero no sirve de nada. ¿Ok? Python no necesita ese punto y coma final. ¿Ok? Luego, entonces, nuestros alcances, nuestros bucles, nuestros loops, nuestras funciones, va a estar basado en la sangría o en la indentación. Eso sí es importante. Por ejemplo, el inicio de esta función tiene que tener una indentación diferente a su contenido. Si es que tenemos algo dentro del for, va a tener otra indentación diferente a el primer comando for. Si es que dentro de ese for vamos a tener otros for y otros if, vamos a tener una línea distinta de espacios para mantener esa indentación. ¿Ok? Entonces, todo dentro de Python va a funcionar si es que tu código está bien indentado. ¿Ok? Ahora, dentro de Python también vamos a tener un repositorio de software, que es el PyP, es el Python Package Index, donde vamos a encontrar e instalar software que ha sido desarrollado por la comunidad de Python. ¿Ok? Ok, profesora. Ahora, ¿cómo es que uso esto? Dentro de la página de Python vamos a poder bajar el instalador para Windows, para Mac, o si es que ustedes usan el Brew dentro de Mac, ahí también funciona. Si es que ustedes tienen un Linux basado en Debian, pueden usar el Aptitude, el repo Aptitude, y simplemente hacer un sudo apt get install Python 3. Si es que ustedes usan un Red Hat, pueden usar el repo Yum o el de EDF para Fedora. Entonces es muy simple instalarlo, súper simple. Y puedo tener varias versiones de Python. ¿Cómo así, profesora? Puedo yo estar usando el IPython, que es una ejecución de forma interactiva. Yo simplemente pongo códigos dentro de mi línea de comando y cada uno de mis enters va a hacer que mi comando ya sea ejecutado por Python. ¿Ok? Entonces, dentro de este caso, por ejemplo, no vamos a tener un script. Simplemente vamos a ir pasándole un comando por
comando a la pantalla. Eso es el IPython. Pero también podemos tener un script, que es que cuando tenemos mucho código, va a ser importante que ya lo tengamos dentro de un script. Y el formato de este documento va a ser un punto .py. Un punto .py. Entonces, nuestros scripts van a estar dentro de un archivo de texto con la extensión .py. Esas son las dos formas si es que si es que solamente vas a hacer código. Pero hay una tercera forma, el Jupyter Notebook. Si es que tú quieres una plataforma en la que quieres mezclar textos con códigos, entonces lo mejor es que uses un Jupyter Notebook. Jupyter viene, vamos a ver si es que puedo, opa. ¿Será que puedo hacer algo aquí? Ah, sí. Jupyter viene de la junción de juntar Julia, Python y R. ¿Por qué, profesora? Porque el notebook va a soportar que hagas código en Julia, en Python o en R. Y lo más chévere de los notebooks es que puedes adjuntar texto a tus códigos y de esa forma queda mucho más claro hacer un proceso con Python. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un análisis espectral simple. Esto fue colocado con la parte de texto. Y podemos colocar aquí el código y visualizar. Ahora, tú puedes tener esto dentro de tu propia máquina, o dentro de tu servidor, ¿cierto? Lo puedes ahí instalar con Anaconda o con algún otro repo, pero también puedes estar usando Colab, Google Colab, donde también vamos a tener esa opción de tener los notebooks Jupyter. ¿Okay? Entonces, dentro de Colab, cuando ustedes hacen código, cuando hacen esa mezcla, también están usando el formato de notebooks de Jupyter. Y para bajar, yo puedo bajar ese notebook, va a tener la extensión IPYNB. ¿Ok? Vamos a pasar ahora. Ok, entonces, esa es otra de las formas en la que yo puedo hacer código Python. Entonces, vamos a comenzar un poquito a hacer juegos con Python. Python yo lo puedo usar como una calculadora, ¿cierto? Porque dentro de las funciones yo dije que puedo hacer cálculos matemáticos. Entonces, yo podría hacer un cálculo de la distancia entre Lima y Arequipa, que son 1012 kilómetros, y lo quiero en millas, ¿cierto? Entonces, yo dentro de Python, yo puedo hacer 1012 por la equivalencia de 1 kilómetro en millas, que es 0.621371. Y mi resultado va a ser que la distancia entre Lima y Arequipa es de 628.8276 millas. ¿Ok? Genial, genial, profesora. Esto está chévere. Yo puedo usar a Python como una calculadora. Genial. Pero yo podría mejorar ese código. Por ejemplo, usando una variable. Podemos hacer ese almacenamiento de valores definiendo una variable.
que tal vez luego pueda usarla nuevamente en otra parte de código. Entonces, yo podría tener una variable que es la distancia a Arequipa en kilómetros, que es de 1012, ¿ok? Puedo tener otra variable que es la que me dice esa conversión de kilómetros a millas, que es 0.62371. Y simplemente dentro de otra voy a tener esa multiplicación de la distancia en kilómetros por la conversión. Y puedo imprimir. Genial, o sea, he pasado de mi forma de calculadora simple a una forma con variables. Y si es que nos damos cuenta, dentro de Python no vamos a tener que definir el tipo de variable. O sea, aquí, por ejemplo, yo no le he puesto que es un int. Aquí yo no le he puesto que es un float. Python por dentro, él automáticamente ya hace ese reconocimiento del valor que tiene. ¿Ok? Profesora, pero si luego yo, por ejemplo, llego con un texto y se lo chanto a la variable KM, entonces Python va a hacer ese cambio de la variable que antes era de floats a texto. ¿Ok? Entonces, no es necesario en Python colocar el tipo de variable. Entonces, ahora que ya tenemos nuestras variables definidas, por ejemplo, vamos a poder usar ese km2miles en el siguiente bloque de código sin tener que hacerlo otra vez. Por ejemplo, yo quiero ver cuánto es en millas una maratón. Una maratón en kilómetros son 42 kilómetros, ¿cierto? Entonces, yo puedo multiplicar a la variable de kilómetros por esa conversión y ya voy a tener mi valor en millas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dentro de Python, vamos a tener varios tipos. Los tipos básicos van a ser int, float, string, boolean y none. O sea, cuando la variable está vacía, nula, vamos a ponerle simplemente none. ¿Ok? Estos son los tipos básicos, pero tengan cuidado. Be careful. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, no vamos a poder hacer operaciones. Creo que aquí va a estar mejor. Vamos a esconderlos. No vamos a poder hacer operaciones con variables de distintos tipos. Esta es una variable de entero. Este es un string. Si es que yo hago la suma de x más y, va a darme un error porque son de diferentes tipos. Así que vamos a tener que tener un cuidado especial de que las operaciones sean hechas con las variables del mismo tipo. ¿Ok? Profesora, pero yo no sé cuál es el tipo de esa variable. Podemos ahí usar un type con la variable dentro y nos va a dar cuál es el tipo de variable que tenemos. ¿Ok? Pero si yo quiero hacer un cast, yo tengo esa variable en texto, pero yo sé que puedo hacer un cast a entero y con ello ya tengo la suma de los dos enteros, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer ese cast, esa conversión, simplemente colocando el int para entero o float para flotante o str para texto. Y cuando yo haga esa suma, ahora sí, mis dos están como entero y 10 más 20 va a ser 30. ¿Ok?
Un test rápido para los que estamos aquí conectados. ¿Cuál va a ser el resultado de yo sumar X más Y? X es un texto de 10, Y es un texto de 20. ¿Cuál es el resultado? Perfecto, chicos. Va a ser 10, 20, porque los dos son textos. Y simplemente con ese más estamos concatenando esos dos textos. ¿Ok? Genial. Ahora, dentro de Python vamos a tener varias operaciones. Por ejemplo, la suma conocida, S más, simple. Vamos a tener resta también. Vamos a tener división. Esta división nos va a dar un flotante. Vamos a tener el módulo también. Vamos a tener multiplicación también. Vamos a tener una división que nos va a dar el piso. ¿Cómo así, profesora? O sea, si es que esta división es 3.5, nos va a sacar el piso, el entero más cercano por el límite inferior, o sea, 3. ¿Ok? Entonces, cuando estemos dentro de un contexto donde necesitemos números simplemente enteros, lo mejor es que usemos esta división de piso. Y la potencia va a ser estos dos asteriscos. ¿Okay? 7 al cuadrado va a ser 49. Y también usamos los paréntesis para ver cuál es la precedencia de los operadores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de este caso, igualito que en matemáticas, la potencia va a ser hecha primero y luego vamos a hacer nuestra división y nos va a dar el 64. Para los que estamos aquí, ¿cuál va a ser el resultado de este código y cuál es el resultado de este otro código? 4 más 3 al cuadrado y 4 más 3 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de ambos códigos? Vamos a ver. Aquí nos han dicho 13 y 49. Perfecto, chicos, es 13 y 49. ¿Por qué? En este caso, nuestra potencia va a hacerse primero y luego ya se hace esa suma. Dentro de este caso, como hay los paréntesis, esto va a ser hecho primero y luego lo de la potencia. Entonces, 13 y 49. Luego, dentro de Python también vamos a tener nuestros operadores de comparación que van a retornar un booleano, o sea, un verdadero o falso. Tenemos el igual, el diferente, si es que es el mayor, menor, si es que es el mayor aquí igual, si es que es el menor aquí igual. Vamos a tener todo eso mismo que tenemos dentro de matemática. Entonces, yo tengo un X igual a 5. Esto es asignación. Estoy asignando el valor de 5 a mi X. Aquí cuando yo hago el igual, es una verificación si es que X es igual a 5. Por lo tanto, dentro de esta parte va a ser true, ¿cierto? Aparte de ello, si es que yo hago el X, si es que es el mayor que es 7, va a darme false porque es 5, ¿cierto? También vamos a tener nuestros operadores lógicos. Dentro de Python vamos a tener el OR con la palabra OR, el AND y el NOT. ¿Ok? Vamos a estar aquí usando nuestros operadores con esas palabras clave, OR, AND, NOT. Entonces, vamos a chequear si es que cuál es el resultado de esto. Esto básicamente lo que nos está diciendo es si es que X está entre 10 y 20. Si es que esto es verdadero, X sí es más que 10 es verdadero.
y esto es verdadero, vamos a tener nuestra respuesta lógica. True and true es true. ¿Ok? Es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Otro ejemplo. Dentro de esta parte vamos a tener que X aquí es 14 y Y es 42. X módulo 2 es igual a 0, true. Y módulo 3 es igual a 0, true. True y true va a ser true, ¿cierto? Pero le estamos colocando un not true. Por lo tanto, va a darnos un false, ¿ok? Pero eso no ha sido tan fácil para analizar, ¿cierto? Porque hemos colocado todo el código dentro de una sentencia. Entonces, tal vez algo más correcto va a ser que yo ponga dentro de una parte el resultado de la comparación si es que X módulo 2 es igual a 0 y en otra variable pongo la otra comparación de que si es que Y módulo 3 es igual a 0. ¿Okay? Entonces, esto va a ser un código más legible. ¿Ok? Alguien más cuando coja mi código va a poder ver de forma mucho más simple que toda una línea grande. ¿Ok? Strings también son bien potentes dentro de Python. Vamos a poder sumar, multiplicar y podemos usar varias líneas de texto. Por ejemplo, para la suma, yo puedo decir, hazme una concatenación de X más un espacio más Y. Y mi resultado va a ser Python espacio rows, ¿cierto? También yo puedo decirle, Python, dame una concatenación de X más un espacio más Y al cubo. Perdón, 3 veces Y. O sea, voy a tener this can be, que es X, más un espacio y 3 veces repeated. Vamos a tener 3 veces la variable Y. ¿Ok? O sea que yo también puedo hacer esa mezcla de matemática dentro de los strings, dentro de los textos. Aparte de ello, vamos a tener algunos métodos como el upper y el lower. Yo puedo decirle x.upper y todo mi texto va a estar en mayúscula. Y yo puedo colocarle un lower y todo ese texto va a ser en minúscula. Y mi resultado de esa suma de Y, que está aquí primero, va a ser Y primero y la parte de X en mayúscula. Hay muchísimos métodos más dentro de los strings y simplemente dentro de su Python ustedes pueden ahí escribir un dir str y les va a botar todos los métodos que hay para un string. Esa es una clave. ¿Ok? Luego, también nosotros vamos a poder combinar strings y números. Por ejemplo, puede ser de que yo quiera colocar que la respuesta a la vida, al universo y a todo es el resultado de esta multiplicación y de esta división, ¿cierto? Que es 42. El mochilero intergaláctico es, ¿no? Bueno, entonces yo simplemente puedo hacer un cast de mi variable que está como entera a un string y hacer esa concatenación y ya voy a tener ese resultado. ¿Ok? También puede ser de que yo tenga múltiples líneas de texto. Una de las formas es que yo, por ejemplo, ponga a mi variable con 3 comillas cuando abre y 3 comillas cuando cierra y colocar en diferentes líneas. Con esta parte, por ejemplo, yo voy a tener, vamos a ver si es que puedo aquí.
yo voy a tener, por ejemplo, una primera línea que es el to include, el multiple lines, que es la segunda línea, y esta parte de por aquí. Entonces, cuando yo haga un print de X, voy a tener estas 3 líneas que forman parte de X. Pero también puede ser de que yo tenga una otra forma, que es usando este carácter, /n. Esto hace que tenga el salto de línea. Entonces, por ejemplo, aquí tengo or you can also include the special character. Y aquí yo lo puedo colocar para que salga como parte de ese texto, between lines. ¿Okay? Entonces, esa es otra forma en la que yo puedo tener texto en varias líneas. Ahora, dentro de Python vamos a poder imprimir de una forma mucho más fácil. Para los que usan Java es system.out.print, ¿cierto? Para los que usan C vamos a tener que incluir std y vamos a tener que colocar un cout, un corchete, bla, bla, bla. Aquí simplemente es un print. Simplemente vamos a tener un print de nuestro valor. Y dentro de este print vamos a poder sumar, vamos a poder hacer cálculos, ¿ok? Y ya saben, van a tener que observar que las 2 variables que van a concatenar o a operar sean del mismo tipo, porque si no, lanza un error, ¿ok? Por ejemplo, un test rápido para los que estamos aquí. ¿Cuál es el error dentro de este código? ¿Quién es el que se da cuenta? ¿Cuál es el error dentro de este código? Vamos a tener un str1 que tiene un texto, un str2 que tiene un número y tenemos un str3 que tiene un texto. Y dentro de print vamos a querer concatenar. ¿Cuál es el error dentro de este código? A la 1, a las 2 y a las 3. Exacto, Ángel. Lo que sucede es que ese string, bueno, esta segunda variable es un entero y no vamos a poder concatenarlo porque son de diferentes tipos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer alguna forma de cambiar esa variable a un texto. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener una otra opción a colocarla como un cast. Puedo hacer un print con comas. Un print con comas nos permite hacer una impresión de diversos tipos. ¿Ok? Entonces, una solución fácil puede ser la de tener un print con comas. Aparte de ello, vamos a tener los placeholders, los marcadores de posición. Esto ya lo deben haber visto dentro de varios códigos online. Entonces, nosotros vamos a poder colocar el texto intercalado con número, haciendo estos marcadores de posición, que empiezan con una llave. Vamos a decirle también cuál es el formato. Aquí yo le estoy diciendo, imprime este número con un decimal, solo un decimal, ¿ok? Y luego yo se lo paso como punto format y los valores. Entonces, esa es otra forma de intercalar. Aparte de pasarla como con comas o hacer un cast, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma más elegante de hacer esa combinación de números con texto. ¿Ok? Dentro de los comentarios vamos a poder hacerlos con numeral, ¿ok? Acostúmbrense a colocar los
comentarios dentro de sus textos para que luego cuando vuelvan a ver ese texto o cuando alguien más vea ese texto, les sea mucho más fácil de ver qué es lo que está haciendo ese código, ¿ok? Entonces, si es que yo tengo un print, por ejemplo, si es que solamente yo coloco ese print, va a ser ambiguo y no sé exactamente lo que es el total cost. Pero si es que yo le pongo un comentario, aquí estoy imprimiendo el costo total por renovar, bla, 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 esto va a ser mucho más informativo, ¿ok? Y dentro de Python también vamos a tener estructuras de datos. La primera, la más fácil, listas, va a ser uno de los conceptos más útiles. Es una especie de contenedor. Vamos a tener varias variables juntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de esta lista de frutas vamos a tener manzana, naranja, tomate, plátano. Es una lista de strings. Si es que yo hago un print del type, del tipo de esta variable, va a darme un class list. Es de la clase lista. Y si es que yo hago la impresión de frutas, de fruits, va a darme todo su contenido. Dentro de una lista, yo puedo acceder a sus posiciones. Por ejemplo, si es que yo hago fruits de 2, 0, 1, 2, me va a dar la palabra de tomate. Solo que no es tan intuitivo. ¿Por qué? Porque el primer aquí elemento empieza con 0. ¿Okay? Esa es una discusión. No sé por qué se empieza con 0. Creo que es para mantener lo que se suele hacer dentro de C, donde sí se usa ese índice por lo de la memoria. Pero aquí, por ejemplo, bueno, el índice empieza en 0. Simple. ¿Ok? Entonces, si es que yo, por ejemplo, hago un fruits de 3, ¿cuál es el resultado? Vamos a ver si es que están aquí despiertos. ¿Cuál es el resultado de fruits de 3? Perfecto, Alexandra. Aquí Eduardo. Nos va a dar banana, ¿cierto? Y si es que yo le doy un índice que no está dentro de mi lista, va a lanzarme un error. ¿Ok? Entonces, también yo voy a poder ver cuál es el tamaño de mi estructura. Por ejemplo, cuál es el length de mi lista. Dentro de este caso va a ser 4. Y también puedo hacer modificaciones dentro de mi lista. Por ejemplo, puede ser que yo no esté segura. Bueno, yo no sé si es que el tomate, por ejemplo, es una fruta. Estoy en duda. Por lo tanto, yo puedo hacer un cambio para apricot. Y podemos así, de esa forma, hacer modificaciones dentro de la lista, como añadir una nueva fruta o remover también otra. ¿Okay? Esa es la forma de modificar nuestras listas con append y con el remove. Ahora, esto justo tengo un ejemplo de esto dentro de la semana. Si es que nosotros lo que estamos pensando es que necesitamos una lista de números desde un número hasta otro, lo más fácil dentro de Python es que simplemente hagas un range. Un range de 10, lo que nos va a dar es números desde el 0 hasta un número menor al 10, que es 9. ¿Ok? Si es que yo quiero, por ejemplo, un range desde 0 hasta 100, que vaya saltando de 5 en 5, va a ser un range desde 0 hasta un número antes del 100 y el salto que es 5. Esta semana hay un estudiante dentro de la universidad que yo
doy clases y es un curso sobre Machine Learning. ¿Okay? Y dentro de ese curso, bueno, dentro de su proyecto, él tiene que visualizar cosas. Y para visualizar, para crear, por ejemplo, el eje X para su visualización, en vez de usar una forma inteligente como range, ha hecho una lista de 50 posiciones, de 50 valores del 1 al 50. Entonces, ha escrito número por número, cuando lo más fácil era hacer simplemente un range. Entonces, eso que quede para sus códigos futuros. Cuando tengan que hacer una lista de números consecutivos o con un salto, por favor, usen un range y no lo hagan a mano, ¿ok? Y dentro de las listas, aquí también vamos a poder cortar listas. Por ejemplo, yo puedo decir, solamente sácame desde la posición 0 hasta una antes del 3. O sea, este número lo que me está diciendo es, sácame un número antes de ese último número. Entonces, si es que yo tengo desde el 0 hasta el 3 dentro de esta lista, voy a estar sacando el 9, que es la posición 0, el 8, que es posición 1, y el 7, que es posición 2. El 6 ya no lo saco porque no está implícito. ¿Ok? También yo puedo decir, sácame todos desde el comienzo hasta uno antes de la posición 4. También puede ser. O sácame todos desde la posición 1 hasta el final. También puedo ahí hacerlo con este código. O simplemente imprímeme todo. Con los 2 puntos es suficiente para que ya haga una impresión de todo, o para yo crear una otra variable, ¿cierto? O tal vez yo le quiero decir, sácame desde la posición 2 hasta una antes del 2. Esto lo que me va a dar es un conjunto vacío, una lista vacía, ¿cierto? También yo le puedo decir, sácame desde el 0 hasta una posición antes del 6, pero que salte de 2 en 2. Entonces, dentro de este caso, yo voy a sacar el 9, el 7, el 5. ¿Ok? Y así voy a tener varias formas de cortar nuestras listas o sacar un subconjunto de datos de las listas. Y hay algunas funciones útiles para las listas, como el len, que ya lo hemos visto que nos da el tamaño de una lista, el max, que nos da el máximo valor dentro de la lista, y el min, que nos da el mínimo valor. ¿Ok? Y las listas también pueden tener varios tipos. No es muy útil. ¿Okay? No es muy útil, pero es posible. Es posible que ustedes tengan una lista donde hayan varios tipos. Ahora, aquí aparece un nuevo concepto, que es el concepto de la mutabilidad. ¿Okay? De la mutabilidad. Un objeto mutable va a ser el que se puede cambiar después de una creación. Y un inmutable es el que no se va a poder cambiar después de que yo lo creé. Entonces, por lo que ustedes han visto, ¿nuestras listas son mutables o no lo son? ¿Son o no son mutables? ¿Sí o no? Como yo he podido hacer cambios, por ejemplo, a sacar un tomate y poner un apricot, como yo he podido hacer ese tipo de cambios, vamos a decir que son mutables, sí son
mutables. Sí podemos hacer ese cambio después de que yo la creo. ¿Ok? Y aquí aparece un tipo de lista que es inmutable, que son las tuplas. Las tuplas van a ser colocadas con paréntesis. Y una vez que yo creo esta tupla, ya no la puedo cambiar. O sea, dentro de esta tupla, por ejemplo, el tomate va a ser una fruta siempre. No voy a poder hacer un cambio. También voy a tener los diccionarios, que son bien similares a los diccionarios en verdad. Son una lista combinada de claves y de valores. Por ejemplo, este es un diccionario de claves de días de la semana en portugués que han sido asignados a claves de las traducciones en inglés. Por ejemplo, Monday va a ser la segunda-feira. Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira y Friday, sexta-feira. ¿Ok? Entonces, vamos a poder tener esta definición de clave con su asignación de valor. Vamos a tener estos pares que están conectados con comas. ¿Ok? Este va a ser mi diccionario. Entonces, si es que yo hago un type de ese diccionario, lo que me va a decir es que es de la clase del tipo de diccionario. Si es que yo hago una impresión, también me va a botar todo ese diccionario. Ahora, si es que yo quiero acceder al contenido de un valor, voy a tener que hacer un llamado de su clave. Entonces, days de Friday va a ser sexta-feira. ¿Ok? Y también yo puedo hacer algunas actualizaciones. Por ejemplo, update. Yo quiero incluir sábado. Saturday en portugués va a ser sábado, entonces tengo ese día más dentro de mi diccionario. Y vamos a remover el Monday, porque el lunes para todos, el lunes es un día como que complicado, ¿cierto? Entonces, si es que yo hago una impresión de mi update, mi sábado va a ser parte ahora de mi diccionario con su clave Saturday. Y luego de hacer el pop de Monday, él ya no va a estar dentro de mi diccionario. Aparte de ello, yo voy a poder extraer todas las claves y todos los valores de mi diccionario simplemente con .keys y con .values. ¿Ok? También dentro de Python voy a tener los sets. ¿Dónde van a ser listas donde no voy a poder tener números duplicados? ¿Ok? Simplemente no voy a tener números duplicados. Esa es una de las cosas buenas si es que necesitamos eso dentro de los sets. Aparte, también tenemos el if-else. Es un bloque fundamental dentro de los códigos, ¿cierto? Esa condicional de if-else. If, con la condición y dos puntos, ya no necesitamos hacer abre llaves, cierra llaves. Simplemente son los dos puntos y ya saben, tenemos que colocar nuestra indentación dentro de una forma correcta. Y tenemos el if y el else. Por ejemplo, aquí, si es que yo tengo este código, si es que yo tengo este código, x es igual a true. Si es que es x, entonces print esto. Y si es que es else, es print el otro. Como true es verdadero, voy a entrar dentro de este if. Y mi resultado es la impresión de este texto con el final. Ese va a ser el if else. Y la indentación, ya saben, importa. Profesora, ¿y no hay un switch case dentro de Python? Usualmente lo que se hace en código es usar
usar nuestro elif, ¿ok? Que simplemente es una combinación del else más if. Usualmente es lo que se hace. Entonces, vamos a tener un if, una condición 1, un elif, una condición 2. Exacto, Ángel, justo iba a hacer este comentario. Y finalmente el else. O sea, esto es lo que usualmente se hace dentro de Python. Pero ahora hay una nueva forma que es con el match. El match hace una referencia al switch case que ya usamos dentro de Java, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener sí una forma de usar nuestro switch case dentro de Python. Pero dentro de Python vamos a tener el if, que es esa mezcla de else más if. ¿Ok? Luego dentro de Python también vamos a tener el for. El for que nos permite hacer un recorrido de todas las variables dentro de una lista. Por ejemplo, yo puedo decir for item in item list. O sea, lo que estoy diciendo es, hazme un recorrido de todas las variables que estén dentro de la lista. Y lo que me va a hacer es hacer un recorrido por cada una de las posiciones que está dentro de esta lista. Por ejemplo, en vez de yo hacer un print de la fruta en la posición 0, un print de la fruta en la posición 1, 2 y 3, yo simplemente puedo hacer un for fruit in fruit list. O sea, estoy diciendo, hazme un recorrido de todas las posiciones en la lista de frutas. Profesora, y aquí dentro de este comando, ¿yo puedo poner algún otro nombre para fruit? Sí. Puede ser que yo ponga, por ejemplo, for var o for item y el nombre de la lista. Lo más importante aquí es que pongamos el nombre de la lista que queremos hacer un recorrido. ¿Ok? Entonces, este es un nombre que podemos colocarlo de distinta forma y que podemos usarlo dentro de este for. ¿Ok? Luego, si es que tenemos una lista de números, vamos a poder también hacer ese for de cada una de nuestras posiciones dentro de esa lista y podemos usarlo como parte de nuestras operaciones matemáticas. O sea, esta variable que va a ser como que rescatada de esta lista puede ser usada para nuestras operaciones matemáticas. ¿Ok? También tenemos al while. También como tenemos en Java, en C, en C++, en C#. Vamos a tener el while. Pero si es que nos damos cuenta, tampoco necesitamos abrir una llave, cerrar una llave. Simplemente son los dos puntos y el salto de línea con indentación. ¿Ok? Si es que nos damos cuenta, estas dos líneas están bien derechitas, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de espacios en blancos o de tabs. Y con esto vamos a poder también hacer un recorrido. Entonces, ok. Por ejemplo, si es que yo tengo este while true, de esta forma va a ser un código que se va a ejecutar infinitas veces, ¿cierto? Va a hacerse y hacerse ese código porque siempre va a ser true, ¿cierto? Yo puedo usar un break, puedo usar una declaración de parada. Puedo decir que si es que n es igual a 5, pare. Y con eso voy a parar mi while, ¿ok? O sea que break es una forma de parar mi recorrido dentro del while. También dentro de Python vamos a tener nuestras funciones. La función tiene el nombre clave de def. O
sea, si es que yo quiero una función, voy a tener que definirla como def, el nombre de la función y los argumentos que yo quiera. Pueden ser n aquí. Y puede ser de que yo tenga un return value o no, puede ser que simplemente haga un return, ¿ok? Entonces, vamos a tener también esa facilidad de tener una función. Por ejemplo, aquí yo tengo una función que es printNum, que es simplemente imprimir el número que entra. Mi número favorito es y el número que entra. Entonces, si es que yo llamo a printNum de 7, va a darme que mi número favorito es 7, 14 y 2. ¿Okay? Y hay bastantes funciones que están integradas dentro de Python. Como yo les decía, hay bastantes cosas que ya están hechas. Ahora, también hay clases, como yo les comentaba, una de las cosas por las que se creó Python ahí en 1991 era con esa posibilidad de tener una programación como que orientada a objetos. Y eso se puede hacer con las clases de Python. Es súper útil para que tengas un código más ahí ordenado, pero es un tema un poco más ahí avanzado que ya lo vamos a ver luego dentro de las clases. Por el límite de tiempo no se va a mostrar dentro de esta masterclass, pero es un tema bastante interesante para tener un código bueno, legible, ¿ok? Ahora, dentro de Python, así como les he mencionado toda la base de código, hay bastantes bibliotecas que están disponibles para la parte específicamente de ciencia de datos. Vamos a tener, por ejemplo, a Pandas para analizar datos, para manipular datos. Vamos a tener a NumPy para las funciones matemáticas, para visualizar vamos a tener al Matplotlib, al Seaborn. Para Machine Learning vamos a tener al TensorFlow, vamos a tener al Scikit-learn también. Tenemos también a Keras para el Deep Learning y hay muchísimas bibliotecas que vamos a poder usar. Como conclusiones, podemos decir que practicar es la clave del éxito. No sientan miedo a fallar, ¿ok? No sientan miedo a hacer un código dentro de Python y que les bote un error. El hecho de que nos bote un mensaje de ese tipo ya nos está haciendo caminar dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ¿ok? Y podemos buscar, como ya hemos mencionado, hay una comunidad bastante grande de Python y podemos buscar ese bug dentro de la web y nos va a salir un resultado, ciertamente. En resumen, Python es un lenguaje multipropósito y con una sintaxis simple y amigable. Por eso es que mucha gente está ahí usando, hasta niños, ¿ok? Es una cosa bastante simple que nos permite hacer muchísimas cosas. Y ya seas un desarrollador de software, un científico de datos, un analista de datos o de otra área, aprender Python te va a abrir muchas oportunidades. Por ejemplo, vas a poder gastar menos tiempo en tareas que se repiten mucho. Vas a poder hacer códigos mucho más rápidos. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy y muchísimas gracias por la invitación. Y si es que tienen alguna pregunta, estoy aquí para que discutamos y para que respondamos a esa pregunta. Ya vi dentro del chat, alguien puso, vamos a ver.
Alguien puso, por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Ahí aprender Python o R? Entonces, Python y R son dos lenguajes sencillos, ¿ok? Son dos lenguajes sencillos que tienen una sintaxis incluso parecida. Lo bueno de Python, ya desde el punto de ciencia de datos, es que existe bastantes recursos, bastantes bibliotecas que nos van a permitir hacer un proceso de ciencia de datos muchísimo más rápido, ¿ok? Incluso para la parte de deep learning, hay más herramientas, hay más desarrollo dentro de Python, ¿ok? Ahora, si es que tu problema no es ese, si es que tú no quieres irte por ese lado, entonces R también es una buena opción, ¿ok? Para la parte de análisis de datos o para algunos procesos un poco más simples, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Creo que los he asustado con Python. ¿Cuándo usar una lista o una tupla? Entonces, si es que tú necesitas asegurar que tus valores no cambien dentro de un proceso, o sea, tú necesitas que sea inmutable, claramente vas a estar ahí usando una tupla, ¿ok? Si es que tú necesitas que a través de tu proceso no se cambie esos datos, entonces usa una tupla. Si es que no, si es que no necesitas ello, entonces lo más fácil es que uses una lista, ¿ok? Básicamente esa es la diferencia entre una lista y una tupla. Genial, chicos. Y dentro de ese curso de Python, vamos a estar viendo más cosas de código de Python para el análisis de datos y para la parte de ciencia de datos en general. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que ya les han dado las fechas por aquí. Si no me equivoco, empieza el día 17. Genial. Bueno, si es que no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos finalizar por aquí. No sé qué chico de ciencias de datos esté conectado. Así, buenísimo, realmente estado, la masterclass ha estado interesante el día de hoy, me he enganchado. Nada, muchas gracias por tu ponencia el día de hoy. Y nada, chicos, vamos a pasar ahora al sorteo, que creo que todos han estado esperando el sorteo, no sé. Ya. Perfecto, entonces yo ya me desconecto y ya nos vemos dentro de la clase de Python, ¿ok? Ok, Cuídense. buenísimo, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Ya, chicos, bueno, vamos a dar comienzo al sorteo de la beca completa para el curso de Fundamentos de Python. Actualmente vemos 39 personas que se han registrado y nada, vamos a comenzar. ¿Ya? Bueno, la dinámica es la siguiente. Va a haber solamente un ganador y vamos a nombrar a dos suplentes en caso el ganador no se encuentre en sala. A ver, vamos, ganador. Nada, muchas gracias a todos por llegar bueno, hasta la ponencia el día de hoy. Y nada, mucha suerte a cada uno de ustedes para la beca completa de Fundamentos de Python.
Creo que me equivoqué. De nuevo. A ver, un momento, por favor. Ok, ahora sí. De nuevo, mucha suerte a todos. Y con el conteo. Ok, Luis Samir, ¿te encuentras en sala? ¿Me podrías confirmar por el chat, por favor? Luis Samir. No, creo que no se encuentra en sala. Bueno, entonces pasamos a llamar al primer suplente. Oscar Javier Camacho, ¿te encuentras en sala? Uy, buenísimo. Felicitaciones para ser acreedor de la beca completa de Fundamentos de Python. Sí, ya te vi por WhatsApp, por el chat, digo. Ya, nuestro equipo de información se va a estar comunicando contigo el día de mañana o si no, en el transcurso de la semana. Y nada, felicitaciones por haber sido acreedor de la beca completa. Y nada, agradecer a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy y espero contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, la clase va a estar por YouTube y por Facebook en nuestras páginas respectivamente.